A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Gracias por cada semana permitirnos ingresar hasta sus hogares con el programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, una coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas y este canal. Le hemos invitado al doctor Marcelo Aguilar para tratar el tema de vacunas y eficacia. No hace falta presentarle, me parece, es un médico, catedrático, universitario, investigador y me atrevería a decir quizás uno de los más mediáticos de los epidemiólogos. Doctor Aguilar, un gusto tenerle nuevamente en este espacio y fíjese cómo ha pasado el tiempo, 10 meses ya. Usted fue uno de los primeros quizás que dio la voz de alerta cuando empezamos hablando del dengue y del coronavirus en los primeros días del mes de marzo. Así que un gusto tenerlo. Gracias, Marianita. El tema de la vacuna COVID-19, todos entendemos que es un tema de salud, que es un tema de vida, que cae o que debería caer en el manejo técnico y en el manejo profesional. Sin embargo, vemos que en la elaboración de la vacuna hay un ping-pong político a nivel mundial. ¿A qué se debe esto desde su experiencia? Marianita, lo que primero deberíamos poner en contexto es que hay un esfuerzo sin precedentes para producir la vacuna. Jamás en la historia de la humanidad se ha visto una convergencia, un esfuerzo y un financiamiento tan grande. 200 empresas, ¿no? En el mundo. 197 200 empresas están produciendo una vacuna. De esas 9 están en fase de la tercera fase. Experimentación de campo. Entonces es un esfuerzo extraordinario porque se han ahorrado tiempos, se ha compartido información científica estratégica en todos los países y se ha hecho una inversión extraordinaria. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto un esfuerzo tan grande y resultados relativamente tan rápidos a pesar de la complejidad que implica producir una vacuna. Quizás porque es una pandemia y quizás al menos nuestras generaciones no hemos vivido antes una pandemia. Por el momento tecnológico que vive la humanidad, por la capacidad de recursos que tiene el planeta y porque es una pandemia con un virus que realmente ha desafiado la estabilidad de la economía planetaria. Pero hay, ha sido inmenso. Pero a ver, Marcelo, hay enfermedades que están en la vida de la humanidad, como el cáncer, por ejemplo, como el mal de Parkinson, para mencionar algunas, y sin embargo parecería ser que las farmacéuticas no tienen el mismo interés que este del COVID. La diferencia es que el COVID, al ser una enfermedad de contacto social, de proximidad social, desarticula todo el tejido social. Es una enfermedad altísimamente transmisible, se transmite de persona a persona, produce una altísima mortalidad y esa posibilidad de contacto es la que le causa y le produce esa capacidad de impacto tan grande en la economía, y eso es lo que mueve de forma fundamental. Además la multiplicación de las cepas también, ¿no? La dispersión de las cepas. Una misma cepa, las que aparecieron en Wuhan, hoy se contabilizan aproximadamente 24 y seguramente van a aparecer nuevas subpoblaciones. Cada persona, cada grupo étnico, cada grupo distinto de la humanidad va a ser un filtro y hace que aparezcan nuevas subpoblaciones. Entonces, después del esfuerzo de la vacuna tiene que ser enorme, porque una vacuna tiene que llevar todas las poblaciones que circulan en la humanidad. Son esfuerzos adicionales. Revisaba una documentación previa a esta entrevista y leía que distribuidores logísticos del mundo realizan simulacros ya de distribución en algunos países del mundo. Ellos reportan que hay cuellos de botellas. Por ejemplo,
el transporte, el almacenamiento, las políticas en cada país para el uso de patentes, y en Ecuador, ARCSA, es decir, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, sería la entidad encargada del tema de vacunas. ¿Qué debe hacer esta entidad para que la cadena de suministro sea confiable y eficaz? Si tomamos la palabra gubernamental, sobre todo el señor ministro, que dice que ya a inicios de las puertas del próximo año, es decir, que en enero, en el mejor de los casos, o en marzo, ya podrían estar aquí las primeras 50,000 dosis de vacuna. La vacunación es uno de los mayores esfuerzos logísticos de las acciones de salud pública. Implica una planificación previa de meses, de muchos meses, la importación de vacunas, la selección de vacunas, la llegada de vacunas, el almacenamiento, la cadena de frío, que son las condiciones en las que hay que mantener en condiciones óptimas a la vacuna, y luego todo un aparataje operativo que implica tener gente desde las ciudades a los pueblos, a las zonas rurales. Es uno de los mayores esfuerzos de la salud pública. También es uno de los más efectivos. También hay que pasar por una cuestión regulatoria. Las cuestiones regulatorias lo que van a garantizar es que el producto que llega sea efectivo y sea seguro. Uno de los mayores esfuerzos que se hace es producir un producto que no cause efectos secundarios que sean mayores que los que produce la vacuna. Entonces, es una tarea inmensa. Pero ¿cómo los estados? A ver, conocemos que los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, son burocráticos. ¿Cómo abrir estos cuellos de botellas? Que ya hay alertas de estos distribuidores logísticos que ya se encuentran con realidades en los países. ¿Cómo abrir, cómo romper esos cuellos de botella? El tema regulatorio yo no veo que sea tan complejo frente a una situación emergente, frente a una situación de demanda tan grande. Si es que viene, por ejemplo, un producto con una licencia del CDC de Atlanta, que es uno de los organismos más respetados del mundo, o de la Agencia Regulatoria Europea, se puede homologar fácilmente. Lo más complejo es tener la capacidad que la Estrategia Nacional de Vacunación sea capaz de producir la cobertura de vacunas y llegar a las poblaciones más vulnerables. Para mí ese es el punto de mayor desafío que tiene el país. Para enlazar con la afirmación, Marcelo, el CEO de DHL alerta también y hace unos cálculos y dice que se van a requerir 200 millones de envíos, 15,000 vuelos, estamos hablando de esta empresa, ¿no? Y 15 millones de entregas en cajas refrigeradas, cuya temperatura debe ir de 2 a 8 grados. Y aquí viene lo que justamente estás mencionando. En el supuesto caso de que venga a través de esta empresa, y el CEO justamente un informe leí ayer y decía esto, ¿no? En el Ecuador debemos, o el gobierno, los distintos estamentos, lo lógico sería crear una cadena logística en el país. La Estrategia Nacional de Vacunación tiene una capacidad. Hay que mirar siempre la introducción pero para el volumen, nueva vacuna. Siempre la introducción de una nueva vacuna exige nuevas capacidades. Eso es lo que debe decirnos el gobierno nacional. ¿Cómo está la capacidad? ¿Cómo están las grandes bodegas? ¿Cómo está la cadena de frío? ¿Y cómo está la posibilidad de llegar? Cada vez que se introduce una nueva vacuna, Ecuador aplica unas 24 vacunas, pero cada vez que se introduce una nueva es un desafío enorme, porque son nuevos volúmenes, nuevos flujos, nueva logística y mayor capacidad del personal para aplicarlo. Pero además, Marcelo, esta van a ser 2 dosis, de lo que escuchamos de las autoridades, ¿no? Que además va a ser gratuita, pero van a ser 2 dosis. Entonces eso es como que se duplica el monto. Complica la operación, complica la operación. Todo eso tiene que estar perfectamente calculado. Entonces, más allá que el tema logístico, que de la llegada al país, las industrias, las empresas van a proveer eso, se va a resolver fácilmente el tema regulatorio, pero el tema operativo es una de las mayores tareas que hay que fortalecer para poder distribuir y llegar con la vacuna a coberturas protectoras. Y ya tenemos malas experiencias en el país, doctor Aguilar. Ya tenemos, yo recuerdo, desde el ámbito periodístico, en el Ministerio de Salud,
se perdieron millones de vacunas por precisamente faltar a ese cuidado y rigurosidad de la temperatura. Mi preocupación ya hubo experiencias. fundamental es con la experiencia muy reciente. Después de todos los cambios que en el gobierno del presidente Correa se hicieron en el Ministerio de Salud, el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, se debilitó de forma tremenda. Cambiaron las estructuras administrativas financieras, se cambiaron una serie de estructuras, se establecieron las regionales de salud. Eso produjo un quiebre tremendo, una pérdida de técnicos de capacidad de inmunización, tanto así que en el año 2017, como producto de todas las decisiones anteriores, el Ecuador es uno de los países con más bajas coberturas de vacunación de las Américas. Después que era un país que competía con Brasil, México, Argentina en coberturas de vacunación, pasó a estar apenas por encima de Haití. Entonces, eso es apenas en el 2017. Una de las llamadas de atención fundamentales es que el esfuerzo de mejorar la capacidad operativa de la estrategia de vacunaciones es la tarea central, es la tarea fundamental que viene para las siguientes fases. Yo pregunto, como se pregunta la gran mayoría de ecuatorianos, el sistema de salud se mostró más vulnerable, creo yo, que las propias personas aquí en el Ecuador con el COVID-19. Vemos como en la mayoría de hospitales no tienen insumos, no tienen medicamentos, en fin, es el reclamo diario y permanente. Si medicación básica, ahora mismo la queja permanente de estos últimos 2 meses ha sido que no hay sedantes, por ejemplo, para cirugías, etcétera. Yo me pregunto, como cualquier ecuatoriano, si eso que es tan básico y elemental no tenemos, ¿cómo vamos a sostener este sistema de refrigeración de las vacunas? Creo que la pandemia le llegó al Ecuador en el peor escenario posible, con crisis financiera, con una autoridad sanitaria debilitada, sin un plan de contingencia, y por eso la respuesta del Ecuador ha sido tan pobre. Es uno de los países que menos cobertura de test de diagnóstico ha realizado, es uno de los países que menos vigilancia epidemiológica ha realizado, y los indicadores son tremendos. El Ecuador está entre los 10 primeros países de mortalidad en el mundo. Esas son las consecuencias entre los 10 primeros países con mayores tasas de mortalidad en el mundo. No es consuelo, pero Perú nos gana, ¿no? Está en tercer puesto. Nos gana, están por ahí. El evento que ocurrió en Guayaquil en las primeras semanas es producto de negligencias. ¿Negligencia o desconocimiento, Marcelo? No, yo creo que la Organización Mundial de la Salud hizo todas las alertas suficientes, difundieron todos los protocolos. Sí, durante la pandemia. A mediados de enero ya habían las alertas suficientes, los protocolos, y se había anunciado que se trataba de un virus de altísima transmisibilidad. Pero entonces ahí falló el Estado, pues, el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tenía que notificar a todos los GATS. ¿O no se le dio la importancia al caso? No le dieron la importancia, no se asignaron fondos adicionales, no hubo un plan de contingencia, no hubo una capacidad de respuesta adecuada, cuando a partir del 12 de enero la OMS ya había hecho alertas. Cuando el 27 de febrero se... Que para eso sirven las alertas, ¿no? Desde luego, es una alerta internacional, de Código Sanitario Internacional. Estamos hablando que viene un patógeno con capacidad de producir un desastre, como así fue. El 27 de febrero, recién cuando se diagnostica, ya habían casos que estaban circulando en Guayaquil, casos que llegaban de Italia, de España, que no fueron diagnosticados. El caso 0 es de una mujer que se paseó por varias provincias del país. Pero que vino de Europa, ¿no? Vino de España. Todo eso fue generando una bomba que empeoró cuando se permite hacer un partido de fútbol de la Copa Libertadores, y actúa como una bomba dispersora, y se produce una epidemia explosiva en la ciudad de Guayaquil, sin ningún control sanitario, sin ningún control social. En 3 semanas murieron 12,000 personas. ¿Esos datos son oficiales? Son datos oficiales. Estos datos están publicados oficialmente. De tal modo que ahí hay vulneración de derechos, porque no hubo ninguna protección a la situación de salud en el país. Ahora, ocurrió en Guayaquil porque la turista llegó a Guayaquil, pero podía haber llegado a Quito, y en Quito podía estallar esa bomba.
Guayaquil en ese momento tenía un flujo de personas que venían de sus vacaciones, especialmente de Italia y de España. Coincide con el flujo turístico por las vacaciones de la costa. Ya. Y Guayaquil, con su situación portuaria, populosa, tenía todas las condiciones. Y de exteriores, una vida de exteriores, ¿no? Exactamente. Claro. Doctor Aguilar, el sistema de salud, de vacunación se sostiene sobre 3 patas básicamente: la tolerancia, la seguridad y la eficacia. ¿Cómo nuestro Estado puede garantizarnos aquello y corroborar la rigurosidad de los estándares sobre todo? El uno es el sistema regulatorio, que tiene que buscar que existan todas las garantías técnico-científicas que la vacuna sea efectiva, que produzca inmunidad. En este caso Porque le hemos escuchado al ministro que van a comprar a 3 empresas, ¿no? Ya. Luego que esta vacuna tenga todos los estándares de seguridad significa que no produzca efectos indeseables mayores que los beneficios de la vacuna. Pero somos nosotros, perdona Marcelo, pero somos nosotros como compradores, como gobiernos, los que tenemos que probar eso, ¿o son las empresas vendedoras las que deben demostrar eso? El registro sanitario del Ecuador se hace de forma documental. Antiguamente, tiempos atrás, teníamos capacidad de probar potencia de vacunas, calidad de vacunas. El Instituto Izquieta Pérez tenía un área biológica para todos esos Eso ya recursos. no tenemos. Eso no existe. Entonces, ¿cómo vamos a Hoy probar? solamente se hace con una cuestión de fe, con los documentos que entrega el fabricante. Entonces no podemos probar. No podemos, no tenemos ninguna capacidad ¿De alguna manera nos vamos a convertir en conejillo de indias? Yo diría que no. Si es que hay un recurso de estos que está garantizado por el CDC, si una vacuna viene con un registro del CDC, de la Agencia Europea, son organismos muy serios de altísima calidad con los que se pueden homologar los resultados. Ya. Ahora, ¿y la eficacia? La eficacia tiene varios bemoles. Lo que estamos viendo hoy son los primeros resultados de una vacuna. Nos dicen que hay resultados que producen inmunidad entre 70 y 95%, las diversas vacunas. Pero lo que hay que ver ya cuando esté en campo, cuando ya tengamos población vacunada, es cuánto tiempo dura esa inmunidad. ¿Cuáles son las condiciones? Exactamente. En el mejor de los casos. ¿Por qué? Esa ya es una fase cuando haya sido aplicada a grandes poblaciones humanas. Pero con esta vacuna, ¿puede morir alguien también con las vacunas? Hay algunos ejemplos que se han visto con varias vacunas que se producen efectos indeseables graves. Estos pueden ser muerte, estos pueden ser incapacidad o una enfermedad severa que incluya hospitalización. Esos son los eventos graves. El peor de los casos. Ese es el peor de los casos. Pero cuando ha ocurrido eso, se han suspendido los ensayos de la vacuna. Se corrige, se revisa, se puede cambiar el rumbo. Cuando llegan a la fase 4 en la que estamos, generalmente ocurre cuando se han minimizado los efectos graves de la vacuna. Ya. Es decir, llega con condiciones de seguridad para la población. Es decir, que estaríamos hablando de 3 escenarios. El mejor de los casos, que me vuelve inmune. El segundo, que no me hace nada la vacuna. No me hace ni bien, no me hace ni mal. Y el tercero, que podría matarme o podría dejar algunas secuelas o huellas, ¿no es cierto? En este caso, una aplicación de vacuna en fase 4, la primera fase está garantizada, produce inmunidad. ¿Permanente o temporal? Esa es la segunda pregunta que vamos a ver ya cuando estemos en la población. ¿De qué depende? ¿De qué depende esa inmunidad, que sea permanente o temporal? Eso va a depender de varios factores, del tipo de vacuna, de la condición del propio patógeno, de muchos otros factores biológicos, del estado de la población, del estado nutricional de la población. Son varios elementos. Pero eso solamente se podrá observar luego que ha sido aplicado ya en campo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura esa inmunidad? ¿Cuánto tiempo es protectiva? ¿Debemos vacunar 2 veces al año, una vez al año? Todas esas respuestas vamos a tener al menos 1 año después de haber aplicado la vacuna ya en poblaciones amplias. ¿Las 2 dosis se aplican inmediatamente o con un X periodo de tiempo de diferencia? Hay una vacuna que
hace una vacunación inicial y la otra a los 28 días. Eso ya va a depender de la estructura técnica de cada vacuna que ha producido cada industria. Hay algo nuevo que está ocurriendo en Europa y conozco el caso muy cercano por una amiga. Esta amiga no estaba contagiada del COVID. De pronto voló de Italia a Londres. Estuvo bien, de Londres vuelve a Italia y en alguna parte del camino se contagió. Ya pasó la cuarentena, fue a hacerse el examen y todos esperaban que le salga negativo y le volvió a salir positivo. Es decir, que ahora está en doble cuarentena. ¿Qué ocurre? Hay algunos eventos que pueden estar ocurriendo en eso. El uno es la reinfección. Una persona que tuvo una primera infección de COVID, pasa un tiempo, pasan unos meses y por alguna razón que todavía no está muy claro, vuelve a infectarse. Pero Marcelo, esto no fue en meses, es inmediato. No ha salido de la primera cuarentena, le vuelven a hacer en Italia el examen y le dicen, no, usted sigue con COVID. En ese caso es una infección persistente. Su sistema inmunológico no fue capaz de eliminar la replicación del virus. Y dicen que esa es la ola que ahora se está hablando en Europa del rebrote, pero dice que en muchos casos no es rebrote, sino que es esto que está ocurriendo con esta persona. Yo diría que estos casos son más bien individuales, son más bien casos particulares, son casos puntuales. El rebrote de Europa está explicado por otras razones. La primera es que Europa tomó la medida de una cuarentena rigurosa esperando coaptar la transmisión del COVID, emulando lo que hizo China o lo que hizo Corea del Sur. Pero al final de la cuarentena quedaron algunos focos periféricos, algunos focos en pequeños poblados de las ciudades. Y lo que hace Europa es reactivar de forma global las actividades. Vuelven al transporte público, vuelven a las escuelas, vuelven a la movilidad en condiciones normales. Ya sabemos que el COVID tiene una relación directa del contacto social con la intensidad de transmisión. Mientras más contacto social, más transmisión. Esos focos residuales se dispersaron y el brote que han tenido en las últimas semanas en Europa es mucho peor que el primero. Doctor Aguilar, puede sonar absurda y tonta la pregunta que le voy a formular. Escucho a montones de personas que dicen, yo no me voy a vacunar. Pregunto, ¿la vacuna es obligatoria o es opcional el momento que llegue al país? Siempre una vacuna es opcional. Deseable que sea obligatoria, porque una vacuna de esta naturaleza lo que está haciendo es protegiéndonos a nosotros y protegiéndonos a los otros. Es un bien colectivo. Por eso es bueno promocionar el beneficio colectivo de las vacunas. Mientras más personas vacunadas hay más personas inmunes y menos posibilidad de transmisión. Entonces es una cuestión de responsabilidad social. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Aguilar. Hemos hablado sobre las vacunas y su eficacia. Como todas las semanas, a ustedes les esperamos la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.